porque Franco era un militar, estaba acostumbrado a un concepto bastante más austero, pues que no había un gasto público tan desmedido como existe ahora. Es que ahora nosotros hemos hecho un tema ingobernable. No, con Franco es verdad, había progreso. Pero Sánchez y sus ministros y su gobierno se merecen que cuando van por las no puedan ir por las calles, se lo merecen. Nosotros no importamos nada para él. Realmente es que la Constitución llegó un momento que se dejó de incumplir. O sea, el primero que la incumple es Felipe González. Se convierte en el Peñola Bernarda. Rosa Díez dice muy bien en el nuevo libro suyo que el cáncer era Rodríguez Zapatero y que este es la metástasis. Séneca dijo, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. ¿El cambio climático es un problema real o es la excusa perfecta? ¿Y la próxima crisis no será un accidente? Será una decisión. Lo sabemos. Hoy está con nosotros Jorge Molina Sanz, autor del libro Agenda 2030, Timo o Solución. O sea que hoy vamos a aclarar algunas de las dudas que tiene la población respecto a esta agenda tan curiosa que algunos crucifican y otros alaban, ¿no? Vamos a intentar arrojar un poquito de luz. Jorge, gracias por venir y por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Antes de continuar, quiero hacerte entrega de este regalo. Muchas gracias. Esto es un regalo de parte de nuestro patrocinador, Cycling Monkey. Acordaros que es marca deportiva. Ábrelo sin miedo, ábrelo. Sí. Ábrelo, que vea la gente lo que es. Seguí a Cycling Monkey, echarle un vistazo, personaliza ropa deportiva, cualquier tipo de objeto y te hace entrega de esta taza maravillosa. Muchas gracias. Para que en el próximo libro... La tendré en mi mesa para todos los días tomarme mis cosas. Muy bien. Vamos a empezar por este cambio, por este tiempo que tenemos tan lluvioso con la Agenda 2030, que tanto toca este cambio climático. Vamos a ver si realmente es un problema ambiental o es una herramienta de política y económica. Bueno, vamos a ver. El primer tema es que se mezclan cosas diferentes. Se mezcla cambio climático, atribuyendo que es antropogénico, o sea, que es culpa del hombre, y la preservación del medio ambiente, que sí es responsabilidad del hombre. Entonces se mezclan dos cosas que son antitéticas. Es decir, negar el cambio climático es negar la existencia del hombre en la Tierra. Porque si no estaríamos, por aquí todavía estarían los dinosaurios y tal. Es decir, el clima cambia permanentemente. Y efectivamente, ahora estamos en una etapa más cálida. Y dentro de eso, a los movimientos de rotación y de traslación que tiene la Tierra, hay otros movimientos más que hacen que hayan etapas de 12, de 14 años. A mí estas lluvias me han hecho rejuvenecer como mínimo 60 años. Porque yo recuerdo que de pequeño se hacían las rogativas a la Virgen para que lloviese, las épocas de sequía, como hemos pasado hasta en estos años. Y los gurús decían que este invierno iba a ser un invierno seco y caluroso. Pues anda, tómate el frasco carrasco. Todo lo contrario. Es decir, que me digan a mí cómo se evita el volcán de La Palma. Y ahí se ha echado más CO2, más tarde. Es decir, eso no es antropogénico. Después hablaremos de lo que eluden, todas esas cosas de que el mar nos va a... La crecida del nivel del mar, efectivamente, ¿no? Como decía Al Gore, el que después de ser un perdedor en las elecciones a Estados Unidos,
Todas las predicciones que han hecho a pasados 20 años no se han cumplido, pero ahí quedan, porque parece que lo importante es hacer al hombre culpable y tal. No, el hombre es culpable de la preservación del medio ambiente. Y tenemos casos que son claros, lo que es el avance en la Macedonia, Rusia, que cambia en esos planes totalmente teledirigidos, rompiendo toda lo que era la norma agrícola de la zona, y empiezan a utilizar de los ríos que afluían al mar de Aral, utilizando un tipo de proponer cultivos que necesitaban un agua por encima del tema. Pues hoy en día ese mar de Aral ha desaparecido en más de un 90%, y se ven barcos avarados y tal. La central de Chernobyl, o sea, sin mantenimiento, sin especialistas, etcétera, etcétera. De eso es culpable el hombre. Y generalmente, qué casualidad, los más poderosos. Y generalmente, entre los que están esos 1000 ricos mundiales que son los socios del Foro de Davos. Qué casualidad. Aquellos líderes que van allí, esos sí son culpables. Yo no les resto ni un ápice de culpabilidad. Y además son maquiavélicos, son mezquinos. Se llevan allí a Greta, una chica bien intencionada, con un problema y que suelta un discurso incendiario y explosivo. Y con eso Soros, el otro se lavan la cara. Claro, esto es parte del plan. Y se apoyan en una cosa que se produjo en la época de Barack Obama, que había un 94% de consenso científico, y eso es mentira. Yo en el libro lo desmonto. Y por lo tanto, no confundamos clima con preservación del medio ambiente. Se han hecho muchas barbaridades, pero al mismo tiempo, el no creer en el ser humano o enfocar que el ser humano es el destructor, también es el creador. O sea, ahí explico cómo desde la NASA, a través de satélites, se ve cómo sí es cierto que la Amazonia se está agrediendo de una manera importante, pero también en otras zonas. El CO2, el calentamiento global. Bueno, le han ido cambiando el nombre, ¿no? A lo largo de los años le han ido cambiando el discurso. Entonces dices, el CO2, explícamelo un poco, porque yo soy de letra y por lo tanto ni soy científico ni tengo ninguna idea sobre eso. Y dices, el CO2 es necesario para la fotosíntesis de las plantas. Sin el CO2, si tuviéramos un CO2 cero, no podríamos vivir en la Tierra, porque el enfriamiento sería tan brutal que... entonces, ¿qué? Como digo en un apartado, ¿mata o forma parte de la vida? Pues forma parte de la vida. Y no ha habido tanto calentamiento global. Volvemos a lo mismo, si estamos en una época de ciclo más cálido, pues hay más CO2. Pero realmente son cosas, como digo, en la preservación del medio ambiente, que hay que vigilar. Hay que vigilar y que hay que... Pero no crear esa emergencia climática y tal para que... No, es que existen zonas... Efectivamente, es verdad. Pero ¿qué se hace en esas zonas para revertir la situación? No se hace nada, porque no paramos durante décadas y décadas y décadas, a través del Banco Mundial, a través del Fondo Monetario Internacional, o sea, a través de la ONU, de que los países desarrollados no paramos de mandar dinero. En España, por ejemplo, nos gastamos 4.000 millones anuales en esas zarandajas. Solo España. Que vendría muy bien para otras muchas cosas nuestras. Ya. Entonces, ¿y esos países qué hacen? Pues resulta que hay un dictadorzuelo que cada día, o sea, en esta semana pasada, el gobierno suizo ha dicho que se congelen todos los fondos que tiene Maduro. La pregunta que se hace desde Swissinfo, el medio más importante de suizo, es que ¿qué dinero tiene Maduro? Y claro, lógicamente con el secreto bancario suizo han dicho que no, pero si Suiza ha dicho que tal, es que el tío tiene... ¿Y eso qué es? De los 4 millones y pico de venezolanos que se fueron de allí y a los que quedan arruinados y malviviendo, pues eso ocurre lo mismo en el Sahel.
sea, determinados países como con bandas terroristas y que tienen sojuzgadas a relación. O África, que de la colonización, la desgraciada África, de la colonización europea, que acabaron en un mapa, sobre un mapa determinando los países, no respetando ni siquiera la orografía. Resulta que ahora ya descolonizamos y ahora resulta que está China y Rusia allí. Metiendo cabeza. Hombre, metiendo cabeza no, sacando la cabeza, porque ahí tienen metido y te dicen, no, eso es artisanal minería. O sea, minería artesanal. No, coño, el régimen de semi-esclavitud a la gente sacando las tierras raras y todos los materiales de los que carece China, por ejemplo. Entonces, no nos contemos más cuentos. A ver si empezamos a ser maduros. Porque lo más fácil, sobre todo a nosotros en España, porque afortunadamente vivimos en un país con buen clima, los españoles somos gente agradable, pacífica, nos gusta la gastronomía, con cultura muy diversa, pues realmente no nos vengan a contar ciertas historias. Porque no es justo, no es justo. Entonces, ¿quién gana y quién pierde en esta política de cambio climático? Porque al final siempre me suena a mí que los que pagamos somos nosotros. Hombre, yo en el libro tengo un gráfico muy simpático sobre el tema de las emisiones de CO2. O sea, ¿quién gana y quién pierde? Bueno, pues en este gráfico, de aquí hay dos, bueno, este también vale, pues este es el nivel promedio de emisiones de CO2 desde el 59 hasta el 2023. ¡Bum! Pero es que si después vamos por zonas, vemos que China se ha disparado. Estados Unidos está más o menos contenida y la única que ha bajado es la Unión Europea, que pagamos nuestras cuotas por CO2. O sea, nos empobrecemos nosotros para favorecer el avance tecnológico de China, por ejemplo. Vamos, le estamos poniendo la alfombra roja. Efectivamente. Entonces, yo no quiero que se emita más emisiones de CO2 de las que deben de... Pero ojo, respetémonos a nosotros mismos. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Tenemos la mala suerte, como hay un americano que dijo que me pareció muy bien, dice que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Muy buena esa frase. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean problemas. Nosotros pasamos de la Segunda Guerra Mundial, donde el colapso y todo lo que en aquella época creó una enorme conciencia de que esto no se podía repetir. Como decía Einstein, no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero lo que sí sé es que la cuarta será con piedras y palos. Es decir, pues es lógico, vamos a intentar que esto no se vuelva a ocurrir más. La Sociedad de Naciones que se crea en el interregno de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues fracasa y se crea la Organización de las Naciones Unidas. De ahí es donde parte mi libro. Entonces, realmente, para intentar que no vuelva a ocurrir una cosa como esta, que no vuelva a haber. ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Resulta que el único órgano que tiene capacidad decisoria es el Consejo de Seguridad, que lo forman 12 países, de ellos 7 van rotándose y 5 son permanentes y con derecho a veto. O sea, que si alguno de ellos pone el veto, ya no se puede hacer. Claro, si esos 5 países son Estados Unidos, Rusia, China, ¿cómo se va a acabar la guerra de Ucrania? Imposible. Porque los otros son ahora mismo ya a esta altura 2 comparsas, Reino Unido y Francia. Y todos los demás órganos de la ONU son deliberativos.
oye, mira, Gregorio, tú Sí, podrías... bueno, opinan Yo he analizado y he estudiado que si tú fueras más feo, pues a lo mejor y más gracioso, tendrías más éxito. Venga, hombre, váyase usted a esparragar. Eso es un poco lo que tenemos. Y eso, después de 80 años de su creación, pues es un órgano inservible, con más de 125.000 personas directas viviendo de eso. Y nosotros en planes de desarrollo, en planes de... y que esos mismos países hace 30 años estaban igual que ahora. Y por lo tanto dice, oye, no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados diferentes. Es decir, en pocas palabras, es un órgano prácticamente inservible. En este momento es absolutamente, prácticamente no, absolutamente inservible. Porque también en el libro, cuando sacó un gráfico muy claro de que desde que acaba la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, el tema de los conflictos armados ha ido creciendo, no disminuyendo. Sí, sí, claro, no, está claro. Y además, si ya lo miras por países, por zonas, Claro, hay algunos que nunca han llegado a bajar la tasa de guerra. Claro. Pero este cambio climático que nos quieren meter a la fuerza de culo, quieren meter a la burra de culo a la fuerza, bueno, como tú has dicho. Bueno, pero ahí la izquierda es muy hábil. O sea, cuando los albores de los principios del siglo XX, todo el movimiento obrero, de ahí surge pues todos los movimientos marxistas, comunistas, pero ya el fundador, el gran líder del comunismo italiano, Antonio Gramsci, desarrolla unas teorías de que a los pueblos no se les puede dominar por la fuerza. Lo que hay que hacer es que generar el cambio cultural. Y si los fijamos, ya Sumar, Podemos, todo eso ya no habla realmente de los trabajadores, sino hablan de un nuevo hombre diferente. Sí. Y todas las teorías woke que vienen de las universidades norteamericanas. Entonces, estamos ahora en la guerra gramsciana, en decirle al hombre cómo tiene que ser. Hay que hacer un nuevo hombre. Y es en ese nuevo hombre es en lo que está jugando la ONU. Cuando te habla de resiliencia, y dices, a ver, ¿qué es eso de la resiliencia? El consumo responsable. Y dice, oiga, usted lo que me está proponiendo es el decrecimiento. O sea, que yo como país tengo que decrecer para igualarme. Hombre, yo me quiero igualar por arriba, no por abajo. Y lo que ustedes me ofrecen es igualarme por abajo. Es que el haber llegado hasta aquí no es mérito mío, pero sí es mérito de los que me precedieron. O sea, del esfuerzo de mis padres, del esfuerzo y que poco a poco, igual que yo, he luchado por que tengan una determinada vida mi familia. Claro, por lo tanto, pero usted ahora que me va a decir que ahora por narices yo tengo que vivir peor para estar más igual que otro, ¿no? Lo que tengo que hacer es ver si puedo tirar para arriba. Y uno de ellos es el ascensor social. En mi época, como mi padre me decía, mira, tú tienes estudios, ¿no? Pues el ascensor social, por ejemplo, era la cultura. ¿Y aquí qué hemos hecho en España? Ya me voy de la Agenda 2030, aunque también hay educación de calidad dentro de la Agenda 2030. Pues nosotros lo que hemos hecho es 7 leyes diferentes de educación, donde el nivel de formación actual es mucho más bajo que el que había hace 20 o 25 años. Lo siento decirlo. Lo revestimos de nuevas tecnologías, de la tablet, de no sé qué, pero la gente tiene menor compresión lectora. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Hemos fallado en lo que básicamente es la educación. Pero es que la educación hace 30 años no se toca. Es decir, no se ha renovado, ¿no? No, sí, con diferentes leyes que van, más las autonómicas, que hemos creado un reino de taifas, hacen que la calidad de la enseñanza sea peor. O sea, yo recuerdo hace 3 o 4 años, en la época de Susana, que salía el informe PISA
que los niños andaluces en promedio tenían iban 2 años por debajo de, por ejemplo, los castellanos leoneses. Y se echaban las manos a la cabeza y tal. Y digo, pues no es que los niños sean peores, es que tal como está desarrollándose la educación aquí, está dando eso. Y algo estamos haciendo mal. No nos rasguemos las vestiduras y pongámonos a subsanar aquellos fallos que existen. Porque no mirar de frente al problema es hacer la técnica del avestruz. Ya, claro, pero también es cierto que uno se pregunta, cuando esto se sabe, ¿por qué no se hace? A mí me extraña, ¿no? Que supuestamente como tú dices, queremos evolucionar y tirar hacia arriba. Y yo creo que cada vez nos quieren más dormidos y nos quieren igualar con países subdesarrollados. O sea, no crezcas tanto, mantente pobre y obediente. Sí, pero eso en un país desarrollado como nuestro, mientras podamos mantener cierto nivel, es muy difícil. Porque es verdad que hay mucha gente aborregada. O sea, por ejemplo, la última medida de dar la ayudita a jóvenes de 23 años viviendo en casa de los padres y tal, y dices, por Dios, así estás desincentivando de que gente salga a buscar trabajo. ¿Para qué? Si viven con los padres y le van a dar una paga, ¿para qué se van a molestar? Pero es que de alguna manera ellos podrían tener mucho más. Y de ahí que sale pues la estadística de desempleo de jóvenes, que está junto con Grecia, perdón, en lo más bajo de la Unión Europea. Claro. Y nos metemos en un tema de inmigración legalizada por taxi, que si quieres luego... Pero claro, es que luego viene el discurso populista tan bonito, ¿no? De tenemos que otorgar los papeles, tenemos que dar los papeles porque son los inmigrantes, son los que están ahora mismo, van a mantener el país y tal, y van con esa canción, pero realmente, el otro día hablaba con un hombre en el invernadero, y me preguntaba mucho por el invernadero, cómo era el trabajo, cuánto se ganaba, cómo era el horario y tal. Y yo le decía, mira, se gana según horas trabaja, en fin. Hay trabajo que va por jornada, ¿no? Otros trabajos, otros sectores van por meses, ¿no? Por nóminas completas de lo que tengas pactado al mes. Pero es que están cobrando 700, 800 y 900 euros y 1.000 euros de ayuda a la gente. ¿Quién va a querer trabajar por 1.200, 1.400, 1.500 si están ganando casi ese sueldo sin trabajar? Todo el día en su casa. Incentiva más vagos. Y eso es así. Pasa que el peligro yo lo veo con todas estas políticas, como ha dicho Sumar, Podemos. Yo el peligro que veo aquí es la desmotivación hacia el trabajo y el ataque tan fuerte que hay contra el empresario. O sea, tú no puedes atacar a un empresario que genera trabajo. ¿Cómo los fría impuestos? ¿Cómo te lo carga cuando está dando trabajo? A impuestos se está friendo a empresarios y trabajadores. Sí, pero ¿por qué culpa al empresario de que le quita al trabajador 300 euros de la seguridad social? Cuando no se los quita el empresario, se los quita el Estado al trabajador de su nómina. Pues porque... Pero han querido polarizar mucho a la población, tanto hombres como mujeres. Estamos enfrentados y trabajadores con el empresario. O sea, los jefes somos malos de por sí ya. Un jefe ya de por sí es malo. Ya tiene la figura del mal. Y el trabajador tiene la figura del pobrecito. Yo creo que estas canciones son muy peligrosas. Hombre, la verdad es que ya existe, es otro problema añadido. Tú decías el de cuál es la motivación para buscar trabajo si sabes que encontrando trabajo vas a estar todos los días teniendo que en una disciplina, teniendo que levantar para realmente no ganar mucho más que sin estar sin trabajar. Eso no. Después hay otro tipo de cosas que es mucho más pequeña y tal. Pero es lo mismo que en el tema empresarial. Realmente tú vas a crear una startup, una empresa innovadora, donde si de alguna manera no te sale, resulta que en este país tal como está organizado no puedes levantar la cabeza. A lo mejor en tantos años como que ya no vas a volver a emprenderlo, cuando en otros países está organizado para que de alguna manera todo ese tipo de startup, de tal, estén organizados de una manera con que salga una sobre
un porcentaje de aproximadamente de 10 pues resulta que esa es suficiente. Entonces se generan pues business angels, se generan muchos mecanismos para propiciar el que se generen esas startups, aunque a mitad de camino desaparezca. Porque en ese tipo no pasa absolutamente nada por una razón. Es lo mismo que la investigación. En un laboratorio es prueba, error. Se hace, se comete. Entonces, en cosas, en negocios que son punteros, que son absolutamente disruptivos, pues hay muchos imponderables que por el camino, pero resulta que de repente salen uno que crece como la espuma. Entonces, ¿qué motivación hay para que esa gente asuma ese riesgo, que sabe que si no le sale bien sí o sí, igual se ha cargado su futuro? Claro, es que se nos juega todo. Y eso es que estamos en una época que no es solamente de estos, también de los otros ya empezó, donde de alguna manera el generador de empleo por per se es malo, es egoísta, es tal y cual. Es decir, no, las circunstancias de cada empresa son unas y hay que actuar de acuerdo con las circunstancias con las que se encuentran. Por lo tanto, bueno, no tenemos unos gobiernos friendly para los empresarios. Totalmente no. Yo he tenido la suerte de trabajar he tenido la suerte y la mala suerte de trabajar. He trabajado en muchos sitios y me he encontrado de todo. Yo ahora llevo un negocio, ahora yo soy jefe y he estado en el puesto de un peón. Y he tenido la suerte de tener jefes maravillosos y no hay nada mejor para que el ecosistema funcione como que tu jefe no va a ser tu colega, pero ojo, tu jefe te lo pone lo más fácil posible. Te hace la vida lo más fácil posible. A mí no me tiene que venir el gobierno a decirme que yo puedo conciliar mi familia con mi trabajo. Moralmente para mí eso es un error. Mi jefe me lo ha facilitado. ¿Qué pasa? Que el jefe no es tonto. No, quiere que yo le rinda. Y gracias a eso a lo mejor le rindo el 200%. Es el quid pro quo, exactamente, porque yo estoy contento. Y si yo quiero conservar mi puesto de trabajo, ¿por qué? Porque un jefe que a mí me valora, yo no quiero perder ese puesto de trabajo. Y le voy a rendir lo que pueda y más. Sí, en eso también, de alguna manera, cuando hablamos de empresas, de tal, también en eso ha habido una evolución importantísima del management, de la gestión empresarial, pero volvemos a lo mismo. O sea, en toda una serie de esferas tú ves cómo se ha avanzado, cómo se han producido cambios, cómo ha habido una adaptación a la era, a los derechos laborales, a mil cosas. Y en cambio, por otro lado, ves que no solamente no se ha ido hacia adelante, sino que o están en el córner calentando o incluso están en el banquillo. Y dices, así no puede ser, así no puede ser. Claro, y ahora vienen las políticas que estamos teniendo últimamente, que yo te lo voy a preguntar abiertamente. Tú contesta lo que quieras, pero ¿qué opinión tienes sobre el gobierno actual que tenemos ahora mismo y cómo está manejando la situación a nivel nacional? Vamos a olvidarnos ahora por un momento de la Agenda 2030, que ahora entraremos en lo que son los puntos de la Agenda 2030, porque hay mucha gente que ha escuchado la Agenda 2030 y no sabe si es bueno o malo. La canción es que nos van a hacer 17 puntos que quieren lo mejor para nosotros, aunque estén disfrazados de miseria. Eso lo tienen fácil. Nace con tu libro. Exactamente. O sea, mi libro lo que pretende, como dice en la parte de atrás, dice, aquí encontrarás toda la información necesaria para analizar y valorar por ti mismo la Agenda 2030. Y eso yo creo que lo he hecho sin negacionismo, pero tampoco con seguidismo. He partido de los enunciados para examinar, documentar y ahondar con el análisis crítico siempre, para tener una valoración propia. Y en eso de análisis crítico, los políticos automáticamente demonizan el análisis crítico. Pero volvemos el análisis crítico es el que enriquece. O sea, imaginemos si una gente que se pone en un laboratorio a investigar y les sale mal y dice, vosotros a vuestra casa porque no lo habéis sacado. No, es que
Bueno, quizás en la investigación, ahí es la única cosa que se permite el fracaso o el fallo. Pero claro, hay que avanzar y dices, lecciones aprendidas. Pues por aquí no, por esto y por esto. Aquí ha fallado esto. Por lo tanto, vamos a intentar hacerlo con estas otras variables. Y resulta que a la tercera vez sale. Pues es un éxito. O sea, Claro. estamos viendo en estos días Barbacid, el oncólogo español que estaba en Estados Unidos y cuando se creó el organismo estatal de oncología, se vino como investigador y ahora resulta que saca una fórmula para el cáncer de páncreas, que es uno de los más graves. Y está en un ensayo que tardará todavía, pero yo soy un producto de eso. O sea, la inmunoterapia ha conseguido en mí lo que no consiguió la quimioterapia y aquí me tienes. Levantándome muy pronto por la mañana, no acostándome tarde, echando muchas horas al día para hacer cosas. Ya estoy peregrinando el 7º y el 8º libro y ya está. Y eso hay que agradecerlo a la evolución que ha habido. A la investigación, a la inquietud, al análisis crítico. Y el análisis crítico enriquece, porque un médico necesita hacer un diagnóstico para recetarte tu tratamiento. Si realmente no se hace ese diagnóstico está equivocado, pues no tenemos resultado. Bueno, pero eso en la política, en la gestión pública, eso no se emite. Si tú en lo privado cometes muchos errores, ahora que eres empresario seguido, pues llegará un momento que se te va a hacer puñetas el tinglao. Exactamente. Por lo tanto, quiere decir que tú cuando hay un error analizas críticamente, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué? Vale. Y intentas reconducirlo al éxito. En la administración nunca. ¿Por qué la administración no se hace? Esto lo que tú estás diciendo ahora mismo es correcto. Ahora, en una administración pública, cuando un funcionario falla, por la condición de ese funcionario, no se puede despedir. Pero primero, porque está tan pervertido el tema que, por ejemplo, los pluses de productividad se dan aleatoriamente, o sea, a los cercanos. En Andalucía se ha estado dando durante años y años a gente que es cercana a, era cercana a, no realmente porque hubiera un tema de productividad. Por ejemplo, en España hace falta, eso vendrá en el 7º, si era el 7º o el 8º libro. Llámame cliente, ni contribuyente ni súbdito. La innovación y la disrupción en la gestión pública. Esa es la segunda parte de mi primer libro. Y entonces ahí analizo, y una de las cosas que yo digo, bueno, ¿por qué no se ha hecho todavía el estatuto del directivo público? Nosotros necesitamos que los gestores, que son profesionales, que son expertos, que tal, vayan pudiendo ascender y que tengan la menor interferencia política. Una cosa, la toma de decisiones a nivel global, que corresponde la orientación del gobierno, y otra cosa es la gestión. O sea, una cosa es la dirección estratégica y otra es la dirección operativa. La dirección operativa debe de pertenecer a los funcionarios. ¿Y cómo se selecciona? Pues por mérito, experiencia, tal. Pero también tienen que tener la misma responsabilidad que tiene el CEO de una empresa. O sea, ¿qué es eso de que un inspector llegue, te levante un acta y él presupone y tú automáticamente tienes que empezar en un proceso de tal y que cual? Y ella se ha llevado su comisión. Y cuando resulta que te dan a ti la razón, ese tío ya no devuelve el dinero que le han dado. Esto es maravilloso. Y te ha llevado a la ruina. No. Ahí tiene que haber responsabilidad. Claro. De lo mismo que se le pide a un consejero. El compliance penal, que se obliga a empresas de manos de un número de trabajadores. O sea, que es una auditoría interna para que
chequees y no se cometan irregularidades. ¿Y por qué es para las empresas privadas? Lo primero que tenían que haberse hecho es el compliance penal para las empresas públicas. Pública. Claro. Y con el tema del trabajo, crear unos baremos absolutamente medibles para aquellas personas, porque claro, es que en los funcionarios lo fácil es machacarlos a todo, pero hay gente muy digna. Es que además en los funcionarios van los médicos, los policías, o sea, una serie de cuerpos, los ingenieros de caminos, lo otro, que son importantes y necesarios. Entonces, ¿por qué tiene que estar ganando igual un tipo que no da chapa con uno que da? Entonces tiene que haber unos mecanismos que son además los justos y que midan, y como se mide en muchos sectores, y hay técnicas muy desarrolladas para poder medir al milímetro la productividad, la eficiencia, o sea, pongamos un ejemplo muy sencillo. Jueces. Resulta que ahora son el amigo de no sé qué, que pertenece, o sea, un porcentaje pequeño de fiscales y jueces inconstitucionales, porque la Constitución lo que dice es que los jueces no pueden pertenecer a partidos políticos. Pues con esta legislatura estamos viendo... No, y las anteriores, es decir, han creado asociaciones profesionales que son, en el fondo, sindicatos, que tampoco se pueden sindicar, sindicatos y partidos políticos encubiertos. Y resulta que ahora mismo tenemos un 10% de los afiliados a la Fiscalía son los que tienen prácticamente el 90% de los cargos dentro de la Judicatura Fiscal. Entonces, todas esas cosas, si esa legislación es rigurosa, se acaban. Pero rigurosa paso tiene que ser un país riguroso. Y ahora mismo España es un país de pandereta. Claro, tampoco. No tengo que ser muy duro. Pero si un fiscal general del Estado cae, ¿cómo el presidente no dimite? Vamos a ver. No es muy duro. O sea, hay efectivamente, pues, siguiendo con los funcionarios, para que se enfaden bien conmigo. Es decir, existen verdaderos jetas. Claro. Verdaderos jetas. Son jetas profesionales. Pero la mayoría de la gente quiere aprobar una oposición es porque eso le da una estabilidad, van a su trabajo, cumplen sus normas y tal. Si resulta que empiezan con muy buena voluntad y van decayendo, a lo mejor la culpa es de quien les ha desmotivado. ¿Quién les ha hecho ver? Es decir, niño, a ver si nos vas a dejar aquí en ridículo, modérate, que no pasa nada. Tú aquí como todos, y aquí como todos se convierte... a la ley del mínimo esfuerzo, claro. Si es que venimos yo iba a ser mucho más tosco y grosero. Se convierte en el coño la Bernarda. Sí. Vale, y esto hace que la población se pueda también polarizar un poco y dividirse bastante, y que haya gente que diga o piense que le gustaría volver a un tiempo pasado en la que había un pequeño hombre que gobernaba el país de otra manera. Bueno, por no decirle las palabras exactamente. Yo nací con en ese tema. Y tuve la enorme suerte de nacer en Tarragona, en Cataluña, que ya en aquella época aquello era una zona de progreso. Pero por ser hijo de hijo de un granaíno, de Durca, de Durca. Cuando yo volví, veía las enormes diferencias que había. Entonces, eso tampoco, por lo tanto, quiere decir que eso tampoco era justo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? ¿Y qué ocurría? Pues ocurría que el tema era autárquico. Pero claro, yo la parte que viví, o sea, cuando yo nazco, el año anterior se había quitado el racionamiento. Eso era duro. España estaba en una autarquía absolutamente... y entonces, acordaros que en la época de Rajoy se hablaba de que iban a venir los hombres de negro. Bueno, pues es que en España vinieron los hombres de negro. ¿Qué pasó? Ullastres, el ministro de Asuntos Exteriores, que fue el que nos incorporó a una serie de organismos internacionales, pues nosotros lógicamente no pudimos entrar en el plan Marshall, que fue todos aquellos préstamos que resucitaron a Europa, pero
en un momento determinado, al crearse el telón de acero, pues había que crear un equilibrio. Y se tuvo miedo a que en la península ibérica, que estaba Salazar en Portugal y Franco en España, dos dictaduras militares, ya en aquella época. Y entonces dice, bueno, nosotros vamos a... la decisión fue dejar a Salazar y a Franco tranquilo, no vayamos a que se genere una revolución y se nos abra otra espita por el sur de lo que tenemos en el este. ¿Eh? Y bueno, y entonces, ¿qué se hace? Pues vienen los hombres de negro del Banco Mundial, se hace el plan de estabilización, cuyo líder fue un economista muy joven, un catedrático de economía, Fuentes Quintana, que fue después el de los pactos de la Moncloa ya en la transición. Y claro, y de eso automáticamente entraron fondos y se hizo el primer plan de desarrollo, el segundo plan de desarrollo, que fue lo que hizo que España, cuando muere Franco, tuviese una clase media, hubiese una cierta industria, con todos sus defectos, y que nosotros nos incorporásemos a la democracia, no tan fácil como te lo cuentan, pero hubo años muy duros, ¿eh? En aquella época. Desde finales de la guerra hasta los años 55 aproximadamente. Y claro, cuando empieza a entrar dinero, pues yo lo vi en Cataluña, o sea, el polo petroquímico es que estaba la Bayer, la BASF, la Dow Fonquinensa, la Monsanto Ibérica, o sea, las grandes compañías químicas. Después se monta la refinería de petróleo, más empieza a venir desde Francia el turismo. Primero empiezan con los campings, después ya con hoteles, y faltaba mano de obra. Y se generó riqueza. Había una prosperidad, ¿no? Efectivamente. Y en aquella época las cosas ya estaban más relajadas. Salvo que te subieras a un pupitre y dijeras, Franco, hijo puta, pues tú ibas haciendo tu vida. Yo he tenido amigos que nos dejamos crecer el pelo, las melenas, los pantalones de pata de elefante, que moda más fea vista ahora, que era la de los Beatles, lo otro, y de alguna manera respirar. La gente se iba desde Tarragona, Barcelona, Perpiñán a ver las películas que no se podían ver en España, pero ya después hubo hasta la época de la apertura, de tal y cual. Entonces ya ahí entramos, pero no idealicemos. La dictadura también era autárquica. Lo que pasa es que la dictadura, porque Franco era un militar, estaba acostumbrado a un concepto bastante más austero. A la hora de robar no vamos a entrar. Pero, ¿qué quiere decir? Pues que no había un gasto público tan desmedido como existe ahora. Es que ahora nosotros hemos hecho un tema ingobernable. Son 17 pequeños estados con un estado grande y tal, y nosotros no somos América. Es que América, por ejemplo, California es el cuarto estado del mundo en cuanto a riqueza. Claro. O sea, un solo estado de Estados Unidos. Estados Unidos también tiene estados que no son, o sea, no son tan bollantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que eso marca que cuando ves tanto movimiento, tanto tal, tanto cual, que diga, oye, es que con Franco es verdad. El primer 600 que había en la calle donde yo vivía era el que se compró mi padre, y después y entonces había progreso, había vida, claro. y aquellos que se esforzaban se premiaba, ganaban dinero. Se premiaba el esfuerzo. Tengo un íntimo amigo mío que él se compró por la zona de la calle Altamira, se compró su casa, la amuebló y tal, en aquel momento con el sueldo de un año. Y el promedio de aquella época eran el sueldo de 6, 7 años para pagarlo, con lo cual la gente compraba cuando tenía una entrada, pagaba una hipoteca al 14% y a medida que iba ahorrando, pum, 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 y acababa. Ahora eso es imposible. No, bueno, han creado el Estado de tal manera que hipotequemos nuestra vida el resto de la vida. O sea, claro. Teniéndote aquí delante mía, que tengo la suerte de tenerte a ti, y has pasado por ahí, has tenido una vida con
tu altibajo, has llegado a tener empresas, ¿no? Y tú, ¿por qué crees tú, con la experiencia que tienes, que la gente a día de hoy, gente joven como nosotros, que no hemos vivido la época del franquismo, ni mucho menos, pero hay tanto odio hacia esta época o hacia él, ¿no? O hacia lo que se vivía cuando realmente... Es que estos políticos se merecen el represivo. O sea, Pedro Sánchez y sus ministros y su gobierno se merecen que cuando van por las no puedan ir por las calles, se lo merecen. Es muy duro, pero es así. Y que de alguna manera, o sea, es que nosotros, los... yo pertenecía a la UCD y tuve la suerte de conocer a Herrero de Miñón, a Gaby Cisneros, que eran, en mi coche ha ido Fernández Miranda, que era el presidente del Congreso, no de las Cortes, que era Fernández Miranda y el otro. Bueno, y así algunos más. Y de alguna manera esas personas creían en que había que cambiar esto. Y cuando se perdieron las elecciones y cuando tal, se fueron al trabajo y tienen y posiblemente se equivocaron en la Constitución, en el mapa autonómico y en determinadas cosas. Pero realmente es que la Constitución llegó un momento que se dejó de incumplir. O sea, el primero que la incumple es Felipe González. Y llega y sale Alfonso Guerra y dice: Montesquieu ha muerto. ¿Por qué? Porque habían empezado a meterle mano al Consejo General de la Judicial, etcétera, etcétera y tal. Y llega con mayoría absoluta, llega a Aznar. Y entonces, en lugar de llegar y decir: señores, quiero darles una buena noticia, Montesquieu ha resucitado. No, lo que pensaron, dijeron: mira, oye, vamos a dejar como está porque ahora los colocamos nosotros. Ah, amigo. Entonces, distinto... esa trampa es la que nos lleva a esa decadencia. Claro, ahí comienza ya el principio del fin. Efectivamente. Y eso es lo mismo que la ley con el tema de la ley electoral. O sea, es que no se podían imaginar que aquellos asesinos que mataban pues, con el tiro en la nuca, que ponían una bomba lapa, etcétera, etcétera, hoy sean los socios preferentes de este insensato. Pero claro, ¿en qué cabeza puede caber que un hombre tenga una hemeroteca tan grande como la tiene él, de no pactaré y sí, luego terminas pactando con cierta... ¿no? Con lo que tú estás diciendo? De todas maneras, yo... Rosa Díez dice muy bien en el nuevo libro suyo que el cáncer era Rodríguez Zapatero y que este es la metástasis. ¿No? Bueno, con la caída de Maduro, ¿puede ser que estén más nerviosos? ¿Que con la caída de Maduro estén más nerviosos? Pues no lo sé. Porque tenemos... Ya, no te puedo dar una respuesta inmediata. Lo que sí es cierto es que Trump es muy fácil de hacerle una caricatura. De hecho, yo le llamo el del pelo naranja. Yo ya no le llamo ni Trump. El naranjito. El del pelo naranja. Pero estamos muy equivocados. O sea, Trump es un zafio. Trump tiene unos modales absolutamente imperdonables. O sea, tiene los típicos, a pesar de que sus orígenes son alemanes, familiarmente, tiene los orígenes del típico vaquero del medio oeste, masticando chicle y escupiendo al suelo, ¿sabes? Es decir, es absolutamente zafio, pero no es tonto. Y realmente está consiguiendo una serie de cosas que siempre pensando para él, no para los demás. O sea, claro, se benefician otras personas a modo de efecto colateral. Nosotros no importamos nada para él. Pero ha empezado a hacer cosas que de alguna manera todo el mundo quisiera. O sea, por ejemplo, en este momento el dólar está de 0,26 respecto al euro hace 2 años aproximadamente, está en el 0,84. Pero yo recuerdo la época del Give Me Two.
Y que llegó un momento que el dólar estaba tan bajo que tú viajabas a Estados Unidos y te salía muy barato. Y además ibas en esas maravillosas tiendas que si estabas en Nueva York, por ejemplo en la Quinta Avenida, si estabas en Miami, en Rodeo Ro, y prendas buenísimas, te las encontrabas, con lo cual los turistas decíamos, give me two, deme dos, porque decíamos, yo si me sale Es cierto. a precio de uno. Te llevaba una maleta vacía para traerte ropa. Bueno, pues quiere decir que está consiguiendo eso, Segundo, ha llegado a la Organización Mundial de la Salud. Anda, esos de la Organización Mundial de la Salud no se nos contaban con el tema previo al COVID, no nos contaban unos rollos macabeos, ¿eh? Pues llegó y dijo, oye, mira, yo pago 400 y pico millones de dólares todos los años acá. Y China, por ejemplo, paga un 10% de lo que yo pago. Ellos tienen 1.400 millones de habitantes y yo tengo 400. Quiere decir que esto, hacemos bien las cuentas, pero de momento, mientras no las haga, yo no te voy a pagar. ¿Qué pasa? Que tú dices, ¡uy, qué malo es! La Organización Mundial de la Salud, atenta contra la salud. No, pues tú eres un aprovechado y te voy a cortar el pienso. Pues ojalá en la Unión Europea, von der Leyen y su antecesora hubieran hecho algo parecido. O sea, nosotros somos los que pagamos el peaje del CO2, mientras China tirando para arriba. Claro. Entonces, habrá que defenderse a sí mismo. Y unas cuantas cosas más que... Entonces, lo de Maduro... No, es por el petróleo. Estados Unidos tiene petróleo para abastecerse. El petróleo. Y de hecho, lo primero que hizo fue reunir a las grandes compañías petroleras, entre ellas Repsol. ¿Y qué le dijeron las más grandes americanas? Donald, nosotros tenemos ya 3 veces que en Venezuela hemos invertido cientos de millones de dólares y han desaparecido. Y otra vez cuando se puso y tal. O sea, nosotros no vamos a invertir si no tenemos garantía. Y si invierten y tienen garantía, resulta que el FIT, porque ya, es verdad que dirán, es que el dinero se lo llevan, sí, pero si tú empiezas a refinar, no a vender crudo, el valor añadido se queda en puestos de trabajo y además en el porcentaje que le corresponda al gobierno, con lo cual las arcas empiezan a llenarse y levantar un país, efectivamente. Es que Cuba, el paraíso de todos los comunistas. Yo he estado en Cuba, he estado en Cuba y he estado 2 veces, porque yo tengo un placer. Yo no soy fumador habitual, como tú siempre que me has visto no fumo, pero yo me junto periódicamente con mis amigos a fumarme un buen puro. Y entonces, con el tema de Pasión Habano, o sea, antes, estuve. La última vez que estuve era deprimente. Incluso yo fui para también aproveché para a un amigo y me dijo ese amigo, que era el director de una fábrica de microalgas, y me dice, si quieres yo mañana te organizo la reunión con el presidente de la Cámara de Comercio, pero que sepas que en la zona franca se tuvieron que ir todos porque cuando vieron que el tema se les escapaba, les fueron cortando la ala. Te van a decir que el 50%, tú vas a poner el 100%. Cuando haya una ampliación de capital, ellos no van a poner nada y lo vas a poner tú. Y cuando quieras el retorno de parte de esa inversión, pues para pagar si lo has hecho con fondos propios, no, pero si tú has pedido créditos y tal, y digas, bueno, pues voy a rescatar, te van a decir que móntate aquí, y se lo van a quedar, y al final tiras. Pero es que hace este verano pasado, un amigo mío, director de hotel, que había estado en su día en Cuba, y de hecho su mujer y su hijo nacieron ella era cubana y nació en el tiempo que estuvo, decía, bueno, siempre ha habido problemas. Y entonces me lo encontré este verano y le digo, oye, Sus, y digo, ¿está de vacaciones? Y dice, sí. Dice, me he venido de vacaciones, pero no vuelvo. Ya estoy hablando con Melía para ver si realmente podemos. Y dice, Jorge, siempre había problemas, pero lo de ahora es que en un hotel de 5 estrellas no haya leche para darle desayuno a los niños.
Es inaudito. Yo recuerdo que estábamos comiendo en un paladar, y ya me había advertido mi amigo Evidio y me había dicho, ten cuidado lo que dices con mi mujer, delante de mi mujer, que es muy castrista, pero en la comida ella cuenta que, bueno, que sí, que los sueldos, que tal, pero que también viene todos los meses, hay pues de comida, no sé cuánto, que da el Estado, que hay verduras, que hay proteína, y salta la niña o la niña que volvieron a España, que está en España y que la carrera, yo supongo que ya la ha terminado en España porque ahora tengo poco contacto. Y dice ella, pues yo la proteína hace 4 meses que no la he visto. O sea, todo mentira, toda una Claro, fantasmada. ¿cómo la población defiende tanto eso? No lo defiende, tiene miedo. Porque claro, cuando tú tienes, es que abres la ventana de tu casa y la vecina de enfrente que está, tú no sabes si va a estar informando a... Claro, Es el terror, claro. es el terror y el miedo es humano. O sea, tú no puedes que todo el mundo sea un héroe. Y necesitas para ser... Ana Corina Machado, hay una, pero una persona de familia rica, con una formación de ingeniería, con una escondida ahí como si fuera una delincuente. Cuando esa persona, como han hecho otros muchos venezolanos, se han ido vendiendo, se han sacado el dinero, se han comprado buenas casas en Madrid y viven de las rentas y tal. Una persona que podía haber hecho eso. Pero claro, tú no puedes pedirle a que toda la población sea héroe. Exactamente. Cuando aquí ya se habla tanto bueno, cuando pasó todo de Venezuela, cuando se habla tanto del rumbo que vamos, nosotros que va a España, se escucha, ¿no? Oye, que yo tengo amigos venezolanos, ¿no? Que me dicen, ya se está viendo como en la Venezuela de 2012. España se está viendo un poco como la Venezuela de 2012. ¿Cuál es la solución que tú le ves? ¿O hacia dónde vamos ahora mismo? A corto plazo, porque mira, el accidente de ferroviario sin que caigan cabezas, sin que nadie tenga responsabilidad. Bueno, yo en eso Y me voy a poner serio solo un minuto. Solo un minuto. O sea, tenemos unos dirigentes políticos asesinos que por 46 muertos que ha habido después, en Andalucía pretenden hacer un funeral de Estado. No, a las víctimas, perdón, un homenaje de Estado. Mire usted, a esos muertos no les haga un homenaje, hágales un funeral. Y por uno en Cataluña, también lamentable, porque resulta que era un maquinista y dos en práctica. Tú date cuenta, el que ha quedado vivo, el trauma que se lleva para toda su vida al empezar esa profesión. Claro. Y el que se ha muerto, un tío joven que estaría pletórico diciendo ya resulta que he probado, que ya tal, que tengo una carrera profesional, que tal, y se le trunca. Ya que no quiero ni mucho menos, pero mis paisanos se callan como zorros, pero montan el pollo por ese y se destituye a 2 personas, se pone tal. O sea, ¿qué clase de país tenemos? ¿Qué clase la Dana, la jueza, la jueza ¿es roja o de Catarroja? Me parece que es roja, más que de Catarroja. Resulta que el problema está en el tamaño de la mesa en la que estaba comiendo y si estaba haciendo no sé qué o estaba haciendo no sé cuánto. El problema... Hombre, no. Las causas es esas, pero los efectos, perdón, pero la causa es cuando era secretaria de Estado, la vicepresidenta y ministra que sale huyendo para Europa, había obras previstas en 200 millones de euros que hubieran evitado todo eso. La limpieza de los cauces, toda esas giliecologismo, que es un ecologismo que fluye a la naturaleza. ¿Pero qué estáis diciendo? Son subnormales. O sea, yo he tenido la suerte de estar en el lago Nasser y rodearme por ello, en Abu Simbel ver el espectáculo. ¿Y qué era aquello? Pues aquello era el Nilo, que llegaba, desbordaba, inundaciones, mataba, dejaba...
Pues hay que, igual que no se debe de hacer lo que hablábamos antes con el mar de Aral, pero el hombre tiene capacidad de construir. O sea, lo primero que hace Zapatero es cargarse el Plan Hidrológico Nacional. Y el Plan Hidrológico Nacional no solamente era compensación entre cuencas para el aprovechamiento de las aguas, es que también por la orografía había una cantidad de saltos de agua cuando se movía que generaban no sé cuántas gigas de electricidad. ¿De qué tipo de electricidad? Pues de la más ecológica. Verde, ¿no? Efectivamente. Pero no, hay que cargárselo porque resulta que no sé qué. O sea, simplezas, soplapolleces. Y nosotros, cada vez que empiezo a hablar de esto, me acuerdo de Arnold Toynbee, el inglés, cuando dijo que un país permanece fuerte mientras se dedica a lo importante, a lo esencial. Y empieza su decadencia cuando se dedica a lo accesorio. Y nosotros estamos en lo accesorio, no en lo esencial. Entonces, ¿cómo ves tú hacia dónde va este barco ahora mismo, este país que ahora mismo es un barco, hacia dónde nos dirigimos a corto plazo? Porque ya le queda un año de legislatura. Pues este país es cordobés. Y ya es que no se guardan. Este país es cordobés, y como su famoso y noble cordobés universal, que es Séneca, dijo, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Nosotros ahora difícilmente podemos coger un viento favorable porque no sabemos hacia dónde vamos. Y lo hemos visto con el tema de los fondos Next Generation. O sea, unos fondos que era para la transformación digital, para cambios estructurales, para aprovecharlos, para generar empleo, no de esos que cobran 1.500, sino que cobran 2.500, pues lo hemos dedicado a gastarlo en todas esas paguitas, para tal y que cual. Y eso difícilmente se va a revertir, porque claro, no va a haber un gobierno valiente que asuma esa responsabilidad y esa problemática, porque claro, es que también una sociedad avanzada tiene que tener un escudo social. O sea, lo del escudo social en sí mismo no es malo, es bueno, pero claro, lo que hablabas tú antes, si se dedica a desincentivar la búsqueda de empleo, el tema del esfuerzo en los estudios, en el trabajo, en la vivienda, y que no se valora el talento. O sea, uno de los problemas que tenemos actualmente con los médicos, es la fuga yo lo vi desde muy joven, porque como fui un empresario muy joven, y yo además estaba dentro de Asempar, era el representante en el tema de cuando se hacían las elecciones sindicales y tal, y lo que vi era que en el tema de sanidad empezaron a decir que eso era una injusticia, que como los médicos podían ganar tanto, que no sé, con lo cual los sindicatos lucharon, que también estaba bien luchar por ellos, ¿no? Pero lucharon, pues, por los puestos intermedios y bajos, celadores, tal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que poco a poco le vas cortando las alas a un médico y vas subiendo y llega un día que dice el médico, o sea, que a mí me tienes con un contrato de no sé qué, de no sé cuánto, para ganar esto. Mira, ¿sabes qué es lo que te voy a explicar? Que antes, mi padre tenía que coger para irse a Alemania, ahora tengo un vuelo a Málaga por 80 euros. Te vas a ir a tomar por saco, que yo me voy allí, que me pagan 5 veces más, tengo estabilidad en el empleo. El tema de la vida normal y corriente, o sea, tú en Berlín compras tomates y compras tal al precio parecido al de Almería, y vengo junto con unos días y tal, y tenemos 1 millón de titulados en España que están trabajando en el extranjero. Eso es una fuga importante, Hombre. Pero eso no quieren verlo. Resumiendo en la Agenda 2030, porque al final no hemos metido en el Producto Nacional. Ahí lo están viendo en tu plano. ¿Timo o solución? Me gustaría, no sé si tú querrás hacer un poco de spoiler o que la gente lea tu libro, porque todo lo que hemos hablado en el libro lo tienes. Sí, hombre, algunas cosas Algunas más. cosas las tienes. Y bueno, muchísimas cosas más. Nos hemos centrado en un par de ellas. Hombre, yo
tengo que hacer una observación previa. O sea, este libro yo no tenía previsto escribirlo. O sea, tenía previsto uno que está a la mitad, que va acompañado de otro tema personal, y ese otro que también te he apuntado. Pero yo dije, vamos a ver, la Agenda 2030, quiero saber algo. Y entonces me encontré con una bibliografía bastante mediocre, pero muy mediocre, donde había eso de la gente que veía todo negativo, pero al mismo tiempo viendo a todos los políticos, hasta el rey poniéndose el pin. bueno, digo, ¿cómo profundizo en esto? Y dije, si los libros que hay son muy malos, salvo exceptas y muy honrosas excepciones, que pues tengo que escribirlo yo, para que por lo menos, lo que no será muy bueno, pero por lo menos no me dirán, pues es que has escrito una cosa donde hay 1000 tíos que han escrito mejor que tú. Bueno, no, por lo menos son información contrastada y está todo... Efectivamente, pero bueno, pero yo hice un libro en el que empiezo con la ONU, y la fuerza moral de la ONU para proclamarla, y a partir de ahí los 17 objetivos los agrupo en 4, o sea, junto unos, para mí los sociales, los más elementales, lo nuclear, para mí el hambre, la pobreza, la educación, la sanidad, o sea, lo que es nuclear. Después, los polémicos, los medioambientales, el clima, los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marítimos, o sea, y ya después, pues otros que son económicos, ¿no? Paz, trabajo, etcétera, etcétera, y los políticos, paz, asociaciones de tal, que son los más. Y eso es lo que yo desarrollo en el libro. Yo lo que veo peligroso, el libro está bien, está perfecto, como se explica, pero lo que yo veo peligroso es lo bonito que te hacen el eslogan de los 17 puntos de quitar la pobreza. O sea, es bueno, ¿no? Decir, oye, pobreza cero. Eso es perfecto. Eso es, por pero eso ¿a qué precio va a haber pobreza cero? Pero por eso yo, pues es que eso no existirá. Claro, no puede existir. Porque el principio es el igualitarismo. Y estamos otra vez a lo que hablábamos en el principio. En la medida que nos queremos hacer iguales, ¿qué quieres decir? ¿Que tú tiras de arriba y que tú tiras para arriba? No, 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 no. Tú estás en un país desarrollado y lo que tienes que hacer... lo que me estás proponiendo... Sí, porque tiene que ser sostenible. Claro. Entonces dice, lo que me estás proponiendo es el decrecimiento. O las teorías neomalthusianas. Es que si... que lo dijo hace 2 siglos, ¿no? O sea, la Tierra no crece, si la población crece, habrá un momento que falte tierra, habrá escasez de alimentos, etcétera, etcétera. Y yo hay un gráfico muy sencillito que veo que desde 1960 hasta ahora la tierra en cultivo es lo mismo, pero la productividad ha crecido tanto que haría falta más del doble de la tierra. Entonces, es que estás pensando de que el hombre no es capaz de innovar, de mejorar, y lo digo en el libro. Yo tengo la suerte de vivir en España, en Almería, en una tierra que cuando yo llegué era una tierra pobre y que hoy es el granero de Europa. Entonces, ¿y eso no cómo sé se ha hecho? Tiempo le queda, Bueno, eso es otra cosa. Pero eso también es permanente. Eso también es permanente. Los retos y los cambios son, van a estar y entonces ya es en función de las decisiones que se vayan tomando y tal. O sea, mi pregunta sería, y esto yo pido perdón por hacer la pregunta, porque realmente no tengo un conocimiento que me avale para ese tema, pero yo hago aquello que dijo William Pitty, el economista y médico inglés, que dijo que se refería a Holanda, que se gana más con el manufactureo que con el laboreo, pero mucho más con el mercadeo, porque los holandeses han sido mercaderes, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos haciendo esa evolución, pues yo creo que la estamos haciendo más lenta. ¿Por qué? Pues porque producir es lo más fácil. Y nosotros ya teníamos que haber limitado hace tiempo la producción en verdaderos mucho más productivos,
que No es esté... cuestión de metros, o sea, menos metros, pero más productivo. Pero sobre todo invirtiendo en la comercialización. Eso lo hemos dejado en manos de terceros y ahí hemos perdido el gordo de la moneda. Claro, entonces llega, te firman te firman en la Unión Europea un Mercosur, y dicen, bueno, pero es que les tendremos que exigir lo mismo. Me dicen, pero ¿cómo vas a exigirle lo mismo que a un agricultor español que tiene del sur de España con invernaderos, qué tal? No, o sea, tenemos que ayudar al resto del mundo. Claro, eso díselo a Trump y ya verás lo que te contestaría. Lo vamos a dejar aquí porque aquí nos podemos pegar hablando días enteros. No ha quedado el tema de la economía por tocar. Hablaremos de la economía. Y bueno, ahora te presento la veleta. Esta es la veleta de la suerte. Entonces te la dejo porque cada firma, o sea, cada invitado nos hace una firma, nos hace una dedicatoria, lo que quiera. Y bueno, ya pasas a ser miembro de la familia Veleta. Pues muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Bueno, te dejo aquí el lado que tú quieras, el hueco que tú quieras, cógelo. Ya lo tienes, esto ya empieza a estar muy... Nos queda poco hueco, pero bueno, entre huequecillos... empieza a estar muy competitivo. Ya cada vez las firmas van a ser más cortas, ¿sabes? Porque las dedicatorias van a ser más cortas. Pero bueno, me ha gustado mucho, se me ha pasado la hora y pico, se me ha pasado súper rápido, porque cuando te lías a hablar de estos temas, al final todos los bares queremos solucionar el mundo y el país. Pero bueno, tu opinión sí es verdad que me importa porque... Espero que no haya sido demasiado diarreico, y que sí haya sido ameno para por lo menos para mí lo ha sido. Y bueno, y ya si queréis que vayamos viendo monográficamente temas, que también ha sido muy ambicioso. Quería muchos temas a la vez y algunos de ellos requieren hacer un análisis. Es cierto que hay temas en los que no puedes hablar tanto a la ligera y yo quería tocar varios temas. He querido hacer como una carta de presentación con este episodio porque sé que volverá, sé que va a volver y contigo tenemos muchas cosas que aprender y muchas cosas de las que hablar. Aprender poco. Sí, hazme caso que sí. Date cuenta que yo soy una persona que... aquello que dicen, ¿no? Que saben más por diablo que por viejo que por diablo. Pero realmente lo que sí es cierto que yo he sido una persona que he cometido muchos errores y he tenido que aprender de mis errores. Los errores, sí, no aprendes de ellos, te acaban etiquetando en lo que eres, un gilipollas, ¿no? Es decir, y en cambio, pues si aprendes es la fórmula para crecer, para rectificar, para mejorar. Yo cuando alguien me dice, yo no me arrepiento de nada, digo, este es tonto, no vamos a seguir hablando. Pues yo... sí, eso significa que poco aprendizaje has tenido en su vida. Exactamente, yo he sido, y si algo hoy en día puedo decir, es porque en el lomo llevo unos cuantos... unos cuantos palos y unos cuantos aprendizajes. Bueno, mientras nos firma Jorge o nos hace una dedicatoria claro que sí. O nos hace lo que él quiera, yo voy despidiendo de este programa. No sé qué decir, porque claro, aquí supongo que hemos generado comentarios de todos los tipos, ¿no? Tanto buenos como malos. Sinceramente, a mí no me importa. No me importa. Que nos digan lo que quieren. Sí, que digan lo que quieran. Yo tengo mi criterio. Tú has dicho lo que piensas. Has pasado por un proceso, tener una edad en la que has vivido una época que otra gente más joven como yo no la ha podido vivir. Entonces no puede hablar de eso. Pero que dicho está, dicho queda y hablaremos de... Me hace falta hablar de economía, pero es que no me da tiempo. Como siempre os digo, si os ha gustado el episodio, suscribiros, le dais a la campanita, comentarla, compartirla con vuestra gente. Si creéis que a alguien le puede interesar el tema de la Agenda 2030, tiene su libro. O sea, dejaremos, creo que en Amazon lo tiene, ya dejaremos algún enlace donde lo venda. Porque si queréis saber cómo va la Agenda 2030, este libro te la destripa desde dentro con todas las gráficas y yo lo he visto y la verdad que está bastante interesante. No es como otro libro de la Agenda 2030 que es como él dice que es mucho más mediocre. Este está elaborado punto por punto desde dentro y destripado y analizado. O sea que me parece bastante interesante. Por eso ha venido hoy con Veleta. ¿Lo tienes? Sí. ¿Has tenido ya...? Sí. Que me gusta leer lo que me dicen los invitados. He sido muy pequeño, he sido muy pequeño y es un agradecimiento, porque dar las gracias, siempre hay que intentar dar las gracias, eso es bonito. Pues yo os he dado las gracias por invitarme.
Gracias a ti por querer acompañarnos. Y dicho esto, Jorge, te dejo con tu cámara. Tú despides el programa, tú di lo que quieras. No, yo solamente me atrevería a decir muy pocas cosas. Es decir, primero, que el éxito en la vida es levantarse después de las caídas y aprender de eso. Y mirar hacia adelante, porque el que mira demasiado hacia atrás, como el mundo no para y va avanzando, se puede pegar un morrazo con la primera farola que aparezca que se caiga de espalda. Por lo tanto, es mis. Y que los tiempos buenos y malos, es verdad que a nivel macroeconomía y a nivel mundial no los manejamos nosotros, pero nosotros sí podemos intentar cada día ser artífices y hacer algo bueno en nuestro entorno. Hay que intentar ser mejor y crecer cada día. Así es. Muchas gracias.